A partir de este momento comienza Nosotros y el Consorcio. Email nosotrosyelconsorcio@gmail.com. Facebook www.facebook.com/Nosotros y el Consorcio. Creación y dirección Norma Teuner. Nosotros y el Consorcio. Nosotros y el Consorcio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de Nosotros y el Consorcio. Como podrán escuchar, hoy no está la señora Norma Teuner, a la que le mandamos un saludo. Se tomó un descansito obligado. Mi nombre es Sebastián Areitio. Hoy es lunes 15 de abril del 2019. Hace 18,2 grados. Está medio fresquito, ¿no? Y me parece que está a punto de llover. Un poco inestable. Un poco inestable. Yo soy miembro del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y quien me acompañan hoy, también compañeros y miembros del foro, a mi derecha, el doctor Jorge Resqui Pizarro. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Famoso hincha de Racing. Sí, ya celebró bastante en programas anteriores, ¿no? Así que le cortamos y vamos a saludar a Gustavo Griffith, también el doctor, a mi izquierda. Bueno, saludos a todos. Yo no soy tan famoso, pero soy hincha de River y todavía sigo festejando. Bueno, y los que no están tan contentos, que son los que también completan el foro, el doctor Héctor Breckman, que no está tan contento con lo que acabas de decir, claro. Y Hugo Milione, que tampoco le importa demasiado este fútbol. Tema, ¿no? No le importa demasiado, así que bueno. Yo por mi parte hincha de Vélez, así que en este momento festejando que entramos a la Copa, nada más. Como les decía, somos miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, se pueden contactar con nosotros, tanto a la radio, telefónicamente, al 4371-7045 o 4371-7046. También lo pueden hacer al mail del programa, que es nosotrosyelconsorcio@gmail.com, o si no, a todos los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que son el Twitter, como @foroabogadosph, al Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al Instagram, @forodeabogadosph, al mail forodeabogadosph@gmail.com, y si medio se hizo una ensalada ahí, en la página de internet www.forodeabogadosph.com.ar. Ahí van a tener todas nuestras formas de contacto. Lo que vamos a hacer es hablar en la primera parte del programa de un temita que traemos preparado, y después en la segunda parte del programa analizaremos preguntas que fueron llegando durante la semana o que pueden ir haciendo la gente al mismo programa ahora en vivo. La pueden mandar a los medios de contacto que recién dimos, o telefónicamente, que acá Lucho, quien nos está manejando todo, muy amablemente los va a atender. El tema que vamos a preparar, que hemos preparado para el día de hoy, es la prehorizontalidad. ¿Qué es tema, esto? ¿no? ¿Qué tema la prehorizontalidad? Jorge. Bueno, la prehorizontalidad es, como su nombre lo indica, el estado previo a afectar las unidades al sistema o al régimen de la propiedad horizontal. Antes de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Civil y Comercial, ya existía esto, había una ley específica, ¿no? La vamos a reiterar, la 19724, la recordamos, mejor dicho. Esa ley fue muy importante en su momento, en el año 72, porque vino a cuento de una serie de inconvenientes que se empezaron a presentar con respecto a incumplimiento por parte de los constructores. Los constructores dejaban por la mitad o menos las obras, por lo tanto hubo muchísimas denuncias de incumplimientos, de defraudaciones, y ante eso se tomó la decisión de sancionar una ley que obligaba, por ese entonces, obligaba a registrar los contratos, los boletos de compraventa o los contratos previos a la adquisición dentro del marco de la propiedad horizontal de esas futuras unidades funcionales, porque en verdad abarcaba unidades que estaban en construcción o que estaban proyectadas. Ese sistema funcionó, como dijimos, hasta el año 2015 con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que mantiene la llamada prehorizontalidad, pero cambia el sistema. Lo reduce a 3 artículos del nuevo código, específicamente en el título correspondiente a los derechos reales y a la propiedad horizontal. Arma un capítulo, el capítulo 10, y allí en 3 artículos desarrolla el sistema. Y básicamente trastoca o modifica lo que era esa registración de contratos, que además inclusive tenía en un primer momento, después eso fue modificado por la ley 20.276, hasta la sanción penal por el incumplimiento, preveía una escala penal por el incumplimiento.
Hoy en día el código, decíamos, modifica esta situación y traslada al contrato de prehorizontalidad el único requisito de la contratación de un seguro. Si les parece, vamos desarrollando Perfecto. y vamos analizando los 3 artículos que comprenden a la propiedad horizontal dentro del nuevo Código Civil y Comercial. El 2070 define la prehorizontalidad, dice que son los contratos anteriores a la constitución de la propiedad horizontal. Los contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal están incluidos en las disposiciones de este capítulo. Aquí no modifica mucho lo que decía la ley de prehorizontalidad, en verdad, todo lo que es anterior al sistema, es decir, afectación al sistema, en cuanto a contratos relacionados con esas futuras unidades, y reiteramos, en construcción o proyectadas, es decir, puede no existir, cualquier contrato que comprenda a esas unidades implicará introducirlo en el sistema de la Se refiere a lo que llamamos construcción de pozo, ¿no? Claro, estaría aplicado a lo que hoy, por ejemplo, se utiliza mucho, como es la llamada construcción de pozo. Es decir, básicamente la prehorizontalidad está definida como un contrato que es anterior a la constitución de la propiedad horizontal. Vamos a recordar que la constitución de la propiedad horizontal se hace con la inscripción del reglamento de propiedad en el registro de la propiedad inmueble. Bien. Claro. Desde ahí formalmente nace el consorcio. Entonces, como manifestaba el doctor Reski, desde el momento que es puesto en venta hasta el momento en que se inscribe el reglamento de copropiedad, estaría abarcando el periodo de prehorizontalidad. Correcto. Es decir, desde el otorgamiento de la escritura pública que implica el reglamento de propiedad horizontal. El 2071 va al meollo de la cuestión del nuevo régimen y dice seguro obligatorio. Recordamos que siempre el Código Civil, con esta característica de los artículos con título, nos permite ver cuál va a ser el desarrollo posterior de la prescripción. Dice, por ejemplo, para poder celebrar contratos sobre unidades construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe constituir un seguro a favor del adquirente, para el riesgo del fracaso de la operación, de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas con más un interés retributivo o, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. Ese es el primer párrafo del 2071. Es decir, si lo tratamos de analizar pormenorizadamente, hablamos de un contrato, como dijimos ya, por una unidad construida o proyectada bajo el régimen de propiedad horizontal, no cualquier unidad, no cualquier departamento, sino tiene que estar sometida, mejor dicho, está pensada para ser sometida al régimen de la propiedad horizontal. La obligación de este seguro obligatorio lo establece el mismo artículo 2071, es del titular del dominio del inmueble, es decir, ya sea el constructor, el propietario, es decir, quien está desarrollando el futuro edificio que va a ser sometido al régimen de la propiedad horizontal, y es a la eventualidad o por la eventualidad del fracaso de la operación, de acuerdo a lo convenido por cualquier razón, dice el Código, y además dice cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas abonadas. Es decir, ¿para qué se contrata ese seguro? Que en verdad es una suerte de seguro de caución. Para reintegrar las cuotas abonadas, y dice más un interés retributivo. Y ahí entramos en algún conflicto porque todavía no está muy claro qué es o qué significa esta idea del interés retributivo. Si vamos al derecho financiero o a cuestiones, a técnica financiera, se dice que el interés retributivo es una mezcla, una composición de interés resarcitorio con interés moratorio. Bien. Y este parecer, aunque todavía no tenemos una aclaración de los jueces jurisprudencial con respecto a cuál es la idea del interés retributivo, esta sería la prescripción que establece el artículo con respecto a cuál sería la cobertura que comprende a ese seguro. Y dice, en su caso, la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar. Es decir, otra de las características, digamos, de las sanciones y a la vez facultades que se le da a los futuros titulares es, por un lado, la sanción al titular del inmueble en cuanto a perder los derechos con respecto a reclamarle al adquirente, es decir, si hay incumplimiento, no habría posibilidad por parte del titular del dominio del inmueble de reclamar la deuda o el incumplimiento que fuere, pero a su vez, ante el incumplimiento del titular,
el propietario, el futuro propietario, quien tiene ese contrato de prehorizontalidad, tiene la posibilidad de reclamarle todo al propietario. Perdón, con lo cual estaríamos hablando entonces que quien esté interesado en adquirir un inmueble en estas condiciones, uno de los recaudos que le debe pedir que le exhiba a quien tiene en venta, digamos, ese futuro inmueble, es la constitución de este seguro. Y ese es un tema no menor porque hemos recibido consultas sobre qué tipo de documentación es conveniente que le exhiba en casos como este. Sí, por supuesto. Por eso hablamos de un seguro obligatorio. Esto se tiene que dar sí o sí cuando uno firma un contrato para adquirir una unidad que esté en construcción o esté proyectada, ni siquiera en construcción, pero que va a ser finalmente sometida al régimen de la propiedad horizontal. Esta idea de la excepción de incumplimiento, porque en verdad esta última parte del primer párrafo del 2071 implica una excepción de incumplimiento, lo que antes era el 1201 y ahora es el 1304, si no me equivoco, del 1301 y 1304 del Código Civil y Comercial de la Nación, que implica que aquel que incumple pierde los derechos, aquel que no incumple tiene la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos contra el incumplidor. Después el segundo párrafo del 2071 dice: el incumplimiento de la obligación impuesta en este artículo priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente, a menos que cumpla íntegramente con sus obligaciones, pero no priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante. Es una fórmula que la toma de la vieja ley de prehorizontalidad, donde dice más o menos lo que acabamos de expresar. El incumplimiento implica la pérdida de derechos para el incumplidor y la mantención de todos los derechos contra el otro, en este caso del adquirente contra el titular de dominio, por el hecho del incumplimiento previo. En el caso de la ley anterior, que se aplica el mismo tipo de sanción que está refiriendo Jorge, era ante la falta de inscripción en el registro. Claro, correcto. En este caso estamos hablando ante la falta de incumplimiento de la constitución del seguro. Del seguro, solamente la contratación del seguro. Bien. Creo que con eso más o menos quedó completada la idea, y ahora vamos al 2072, que habla de las exclusiones, que también existían en la ley de prehorizontalidad, con la excepción del inciso C, que ya vamos a ver. Una ley modificatoria, ¿no? Si no recuerdo mal. Claro, la 2276, que fue una modificatoria de la 19724, y incluyó estas exclusiones, pero la C proviene directamente del nuevo código, no estaba incluida en la ley anterior. En el inciso A se dice qué contratos están incluidos, mejor dicho. El título del artículo es exclusiones y dice: están excluidos los contratos siguientes, y son tres formas de contratos. Aquellos en los que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de las comuniones de cosas o bienes, ejemplo, una sucesión, o de la liquidación de personas jurídicas. En estos casos los contratos no están sometidos al régimen de la prehorizontalidad, son de otro tipo, de otro carácter. Por lo tanto, no serían contratos prehorizontales y no deberían constituirse seguros obligatorios. B, los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado. Esto estaba también en la ley de prehorizontalidad. Y se agrega como C, y esto es interesante, los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control. Si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable a ese fin. Ese tipo de contratos, los últimos, que son los novedosos, están relacionados directamente con las llamadas viviendas sociales o proyectos que se hagan a través de entidades financieras calificadas por los organismos de control. En este caso podrían ser la Comisión Nacional de Valores, o algún instituto, por ejemplo el Instituto Nacional de la Vivienda o el Instituto de la Ciudad de la Vivienda, y otros organismos oficiales o entidades financieras que construyan. Y ante eso, las cláusulas dicen que resulta de los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente directamente, financiador o fiduciario, y a los propietarios lo que se le hace normalmente firmar es un poder irrevocable, al fin de constituir al fin de realizar esos contratos. En esos casos tampoco se comprende la obligación de la prehorizontalidad, es decir, de ese contrato especial,
con el seguro obligatorio consiguiente. Bien, yo tengo algunas preguntas para hacerle al doctor Jorge. Voy a aprovechar que lo tengo acá adelante. Entonces justo ahora voy a tomar agua. Le voy a hacer una serie de preguntas. Bueno, las preguntas que tengo para hacerle al doctor Resqui Pizarro surgen un poco de la mayoría de las consultas que hemos recibido y que muchas tienen que ver con la parte práctica. Una es cómo se administra un inmueble que está en carácter de prehorizontalidad, es decir, puede tener administrador o no, cómo financia los gastos y si puede celebrar o no asamblea de propietarios. Perdón que te interrumpa, justo acaba de entrar una pregunta al Facebook, ¿sí? De Enrique de Villa Urquiza. Aún no escrituré el depto y no está el reglamento. Y me empezaron a cobrar expensas. Bueno, ¿puede ser? ¿Qué debo hacer? Ahí estamos vinculados. Se sumó justito, me parece. No, sí, porque son muchas de las consultas que recibimos. Así que va a ser bastante interesante porque tiene que ver con la parte práctica, al margen de lo que acabamos de ver en la normativa. Bueno, tenemos que discriminar si estamos hablando de unidades en construcción o a construirse. En este caso, me parece, de la pregunta, tiene que ver con algo que ya está construido, ya está ocupado. Porque claro, seguramente está ocupado porque le están cobrando expensas. Claro, estamos hablando de... O sea, que no estamos en el régimen de prehorizontalidad en la pregunta del amigo que envió por A Facebook. ver, ojo, porque puede no estar inscrito el reglamento, ¿sí? Sí, está bien, pero no sería prehorizontal. Claro. Sería, me entiendo yo, Sí. una especie de preconsorcio o consorcio de hecho. Bien, Claro. Es decir, Porque si está ocupado y ya construido, está ocupado, por ya eso, no hay prehorizontalidad. estamos hablando en esta situación generalmente de inmuebles que ya están construidos, Exacto. que en una de esas le falta el final de obra. Después hay un tema también interesante, bastante interesante para evaluar, que es, por ejemplo, que tienen un medidor común y todavía no tienen medidores individuales. Entonces, bueno, ¿qué hacemos también con ese tema? Exactamente. Y bueno, ya hay gente que está ocupando el inmueble y está viviendo. Y esa gente es como que todavía no sabe dónde está parada, en el buen sentido de la palabra. En el marco de la prehorizontalidad, obviamente que el titular de dominio puede realizar actos de administración, está claro que sí, es el que los va a realizar de por sí. Como recién hablábamos de construcciones al pozo o de fideicomisos, que también tiene que ver directamente con la prehorizontalidad cuando se van constituyendo, evidentemente que quienes van adhiriendo a ese fideicomiso tienen pocos, más allá de los derechos que le establece el contrato, tienen pocas posibilidades de discutir con respecto a la administración de esos futuros bienes que van a ser comunes. Lo podemos vincular a un artículo interesante que es el 2066. Claro. Que también lo podemos Si lo te podemos parece, evaluar lo podés pasar a leer. Cómo no. Dice así: designación y remoción. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupados el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Los administradores sucesivos deben ser nombrados y removidos por la Asamblea sin que ello importe la reforma del reglamento de propiedad horizontal. Claro. Pueden ser removidos sin expresión de causa. Claro. ¿Ves? Ahí te da una especie de pasaje del preconsorcio al consorcio por el otorgamiento de la escritura que establece el reglamento de propiedad, o el reglamento de propiedad horizontal, ahora llamado así por el código, y fija un plazo para el tratamiento de la renovación o no del administrador fijado o establecido. De ese primer administrador. Claro, establecido por el constructor, por lo general. O podría ser por el fiduciante, o podría ser por quien organizó el pozo y, digamos, junto al resto de los interesados en construir las futuras unidades. Y otro día casualmente teníamos un debate entre nosotros, ¿no? A través de Justo fue una consulta que me llegó personalmente a mí. Claro, ¿por qué tienen que ser 2 años? Claro, si porque están... el artículo habla específicamente y dice la palabra debe realizarse dentro de los 90 días de los 2 años, después de los 2 años. Entonces me está dando una condición de tiempo, al margen que me da después una condición también de cantidad, pero en este caso no se cumplía. En este caso era justamente el problema, era el tiempo. Claro. Porque teníamos menos propietarios que ocupaban las unidades, pero al año ya de estar viviendo, la gente quería una asamblea. Claro, lo cierto es que el código, a ver, entiendo, trato de interpretar al legislador, creo que fue, digamos, discrecional, fijó un plazo que entendió prudencial o razonable, 2 años, dijo, bueno, en 2 años, de acuerdo a lo que la práctica
tendrá como promedio, ya más o menos está constituido están vendidas la mayor parte o una buena parte de las unidades funcionales. Por eso dice que si antes de los 2 años, o sea, en cualquier tiempo, se poseyó más del 50% de las unidades, bueno, ya en cualquier momento la llevas adelante y podés ratificar o no. Pero entiendo que, porque en verdad podría ser 2, podría ser 3, podría ser 1. Lo cierto es que está bien que se fije un plazo, porque ustedes recordarán, mejor que yo todavía, que el problema de los adquirentes por boleto en este tipo de construcciones tenían poca inserción dentro de la discusión posterior, cuando ya comenzaban a ocupar las unidades con respecto al consorcio, y además había un riesgo, cuando había mala fe por parte del constructor, de que pasara el plazo de los llamados vicios ocultos. Entonces, bueno, para evitar esta cuestión, lo que imagino que el legislador tuvo en cuenta es un plazo que entendió que era razonable o criterioso ponerlo en 2 años. Con la opción de que, ocupando más el 50 bien, o más, los haces en cualquier momento. Y en este momento, doctor, con este código actual, ¿cuál es el término de prescripción en caso de vicios ocultos o de ruina de obra? Bueno, pero la ruina ya no es tratada directamente por el código. Lo que sí podemos, el plazo de prescripción de los vicios ocultos es el plazo que se fija a partir de los 60, primero tenemos 60 días para reclamar. Para la notificación. Para la notificación. Si no, pasaron esos 60 días desde la manifestación o desde que uno se entera, pudo avisorar que existe un vicio oculto, y a partir de ahí empieza a correr el nuevo plazo de prescripción, que ahora se achicó a 2 años. Sí, o 1 año, 2 años. Son 2 años. 2 años, ¿no es cierto? Son 2 años. Que ahora se achicó a 2 años, si no me equivoco. Con lo cual tenés un plazo muy breve para poder reclamar esa cuestión de los vicios ocultos. Que es una de las preguntas que también más recibimos. Sí, también, mucho. El tema es que muchas veces, bueno, como estamos viendo que es potestad, digamos, por ejemplo, de la constructora, la designación de ese administrador provisorio hasta que sea ratificado, si estamos hablando de términos muy finitos, corremos el riesgo luego de no poder tener la posibilidad de reclamarlo, ¿no? De hacer el reclamo legal. Claro, una cosa es el reclamo que uno haga individualmente, porque acá tenemos 2 tipos de reclamos: el que hacen los propietarios individualmente por vicios que aparecen en su propia unidad, en su parte privativa, y otro es lo que puede hacer el consorcio con respecto a partes comunes, que es bastante usual ahora con el tema de los amenities y demás, que los consorcios inicien las acciones por parte, digamos, por el hecho del vicio oculto, porque empiezan a aparecer o manifestarse en partes comunes, especialmente en las llamadas partes no indispensables, en los amenities, ¿no? Doctor, ¿y en esta etapa cobramos expensas? Sí, siempre que hay gastos en una comunidad, ya sea propiedad horizontal, ya sea un condominio, va a haber gastos, digamos, se supone que va a haber gastos y hay que cobrar expensas. Ahora, ¿cómo se cobran las expensas? Ahí está el tema. Hay algunos que plantean, se cobran dividiendo por unidades, lo cual es un poco injusto porque si hay unidades distintas a otras en cuanto a porcentual y aprovechamiento y mayor valor de renta, es injusto. O si no, se tiene que armar, porque esto sí se debe hacer, a través de los estudios de agriminsoría que establecen los futuros planos, una escala aproximada de cuáles serían los porcentuales de cada unidad, aunque no sea la definitiva, y cobrar sobre esa base la contribución a los gastos, o fijar sobre esa base la contribución a los gastos. Es indudable que si hay gastos comunes, no de la constructora, comunes, sí, lo paguen los que están, han adquirido, aún cuando no estén ocupándolo, en el caso que no lo estén ocupando también, han adquirido derechos. Hay un caso también muy interesante que a mí por lo menos me tocó 2 o 3 veces, que es que en los hechos la constructora establece que, por ejemplo, el vigilador termina siendo el encargado del edificio. Sí, muchas veces. Claro, entonces cuando después queda constituido el consorcio, en una de esas el administrador formal, digamos, para él que empieza el consorcio recién, decide la contratación de otro encargado, no del vigilador. Y entonces ahí tenemos un reclamo laboral, una eventual causal de despido donde se plantea el tema. Por lo general se lo prometen, ¿no? Se plantea el tema de la antigüedad. Sí, claro. Sí. El vigilador o el sereno. El sereno. El sereno de la obra termina siendo el primer encargado del condominio en ese momento,
cuando empieza a constituirse, y después del edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, y se genera un conflicto laboral, que te digo que hay más de un antecedente jurisprudencial que le da la razón al trabajador. Yo entiendo que hay una continuidad. Sí, a pesar de la creación de la persona jurídica nueva, yo entiendo que hay Claro, porque la defensa siempre es, bueno, el consorcio existe desde esta fecha. Claro, del otorgamiento de la escritura del pública, reglamento. del reglamento. Pero bueno, también es uno de los temas de las consultas que más se plantean. Que más ¿no? nos han hecho, ¿no? Después recordemos también que en esta etapa hay algunos gastos, como hablamos, en el caso, por ejemplo, de lo que puede ser el tema de la BL, que tienen todavía partida unificada, o como hablamos antes del tema, por ejemplo, de la luz, que tiene mediador único, que todo va a ir a través de este gasto preestablecido por expensas y no va a estar individualizado por unidad funcional. Si les parece, para ir cerrando el tema, porque ya vamos a pasar seguramente a la pausa, hay que comentarle a la audiencia dos temas importantes, pero brevemente, con respecto a esta cuestión, que están concatenados, no están directamente relacionados, pero están concatenados. Es el decreto 962 del año pasado, el decreto del Poder Ejecutivo, por el cual se constituye lo que ahora se da en conocer el llamado boleto electrónico. Y tiene que ver con esto, porque son precisamente esos boletos que en muchos casos, no en todos casos, que se realizan, esos contratos que se realizan en el momento de no existir todavía el consorcio y además estar en construcción, en etapa de construcción o aún previa a la construcción. El 962 lo que establece es la posibilidad de inscribir electrónicamente, con firma digital, esos boletos en el registro de la propiedad inmueble. Y a su vez, este año salió una instrucción, la instrucción número 1 del registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal, que sobre esa base del decreto 962, que invitamos a la audiencia a leerlo, y en todo caso lo comentaremos con más detalle en otro momento, decía esta instrucción, fija la forma, establece el mecanismo por el cual cómo se deben inscribir esos boletos en el registro de la propiedad inmueble, que resulta interesante porque es un avance tecnológico y una rapidez y abarata ciertos costos que tendrán que ver con los amigos escribanos que se habrán enojado con esto, pero bueno, todo es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Lucho, no sé si podemos pasar a una pequeña pausa musical y después seguimos, gracias. Bueno, acá Lucho nos ha puesto El hombre de la guitarra de Roupa Nova y David Gates. Muy buen tema. Gracias, Lucho. Siempre ahí manejando todo. Un genio. Y encima nos pasa todos los datos, los llamados. La verdad que maneja todo de 10, Lucho. Y bueno, como dice Norma, también nos endulzó el alma, ¿no? Con ese tema que puso. Hay que endulzar el alma a tres varones, ¿eh? Sí, la verdad. No es fácil, ¿eh? No es fácil. A tres varones que no paran de hablar de derecho. O sea, dificilísimo. Y Lucho se enseña como que es muy difícil. Pero bueno, bien, lo hizo, lo logró. Bueno, ya que hicimos toda la primera parte de prehorizontalidad, vamos a continuar con lo que habíamos dicho, que eran algunas respuestas a consultas que nos han llegado durante la semana, pero antes, no sé si Jorge o Gustavo querían hablar de este fallo que ha salido la semana pasada, creo que si mal no recuerdo, fue el viernes de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada. Miércoles de la semana pasada, que se comentó bastante. Perdón, el miércoles de la anterior semana. Pero bueno, no importa. Claro, perdón, es verdad, lo comentamos entre nosotros la semana pasada y salió de la semana anterior. Sí. Que se comentó bastante en los medios, lo estuve viendo, de hecho ayer a la noche también estaban, creo que era Crónica, estaban hablando muchísimo de este fallo. Es un fallo a favor de CUSICBA por el tema de la comisión inmobiliaria de los inquilinos. Sí, ¿te acordás que perdón, yo por las dudas quiero aclarar algo. Todo lo que hablamos antes que está en el Código Civil tiene carácter y jurisdicción nacional. Bien. Si bien es algo redundante, pero creo que es importante dejarlo establecido. Sí, todo no solo para la Capital Federal. Todo el tema de prehorizontalidad tiene carácter nacional. Ahora estamos hablando de algo de la jurisdicción específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, claro, porque esta ley es una ley local, la 5859, Exactamente. Que en su momento lo que hizo fue restringir la posibilidad a los inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires de cobrar una comisión, el máximo es 4.15, de acuerdo a la ley de ejercicio profesional de los corredores inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires, pero no le permitía cobrar, o le restringió la posibilidad de cobrar esa comisión a los inquilinos de vivienda destinada con destino habitacional, ¿no? Inquilinos, personas físicas. Se plantearon los inmobiliarios a través de CUSICBA y otras organizaciones que también adhirieron a un amparo colectivo, que esto, era inconstitucional, que no correspondía, que atentaba contra la dignidad de los profesionales, el derecho al trabajo
lícito y a la industria lícita, etcétera. Bueno, lo cierto es que en primera instancia no le hicieron lugar, por lo tanto la ley siguió vigente. Y ahora en la sala 2 del Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue revocar ese fallo y, utilizando la figura del protesto, que me imagino no muchos la habremos analizado oportunamente, aunque nos dediquemos a estas cuestiones, que está en el artículo 1364, si no me equivoco, del Código Civil. Ahí no te bueno, ahora lo verificamos. Diciendo que a través de esa figura era la forma en que en todo caso el inquilino podía evitar el cobro de cualquier parte dentro del sistema, es decir, dentro de la operación inmobiliaria, podía protestar precisamente a la participación del inmobiliario y por eso eximirse o exonerarse del cobro de esa comisión. Por lo tanto, entendió que el artículo 2 de la ley 58-59 no debía aplicarse. Algunos hablan de inconstitucionalidad. Yo no leí que dijera que era inconstitucional. Podrán entenderlo, pero será una suerte de obiter dictum del fallo. Creo que una de las cuestiones que se planteaba, por lo que me dijo alguien vinculado a este organismo, es decir, ellos entendían que también es una normativa que estaba incorporada al Código Civil y que de alguna manera no podía ser modificada por una normativa específica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que también es los fundamentos que alguna vez se planteó con relación a la famosa 941, que tantos a veces le hablamos del registro público de administradores, con lo cual no sé si ahí no estamos también sentando un precedente para otras cuestiones. Sí, yo creo que la discusión, en mi opinión, ¿no? Pasa por entender si esto es una norma que tiene que ver con el derecho privado, digo la ley local, o con el derecho público local. Porque me parece que más está orientada al derecho público, es decir, a una fijación de política dentro del Estado local, que a querer discutir el Código Civil y el derecho privado. Pero también hay una confrontación de normas en este caso, si es que la puede haber. La del protesto que sería aplicable según la sala a aquel inquilino que quiera alquilar y que le diga, no, yo no quiero pagar su comisión inmobiliaria y haga digo, de aquí en más. Si esto sucede así, queda firme este fallo, porque va a ser seguramente apelado. Eso era lo que... ¿Quién va a ser el inquilino que pueda alquilar con protesto? ¿No? Bueno, eso es un poco lo que me parece que era lo más importante dejar en claro, que todavía no es un fallo que esté totalmente firme, que puede ser motivo de apelación ante una instancia superior, con lo cual en la realidad, entiendo yo, no sé todavía cuáles son los alcances, pero que todavía estaríamos vigentes bajo la ley está vigente. Exactamente. Sí, bueno, eso es lo que quiero, que me parece que es importante aclararlo, para que sepan que todavía está vigente el tema de la forma de pago de las comisiones, es decir, que no se puede cobrar al locatario hasta que todavía no tengamos una sentencia definitiva. Que eso es fundamental que lo aclaremos, porque en los medios que estuvimos viendo, por lo menos que yo estuve viendo, estaban diciendo lo contrario. Claro. O sea, estaban diciendo que ya está, es inconstitucional la ley, ya se cayó, no. Bueno, esa es un poco la campaña que vienen haciendo los inmobiliarios desde que salió el fallo en Capital, pero precisamente el fallo, tratando de compensar un poquito la situación, dice que además esto debe ser, el tema del protesto, debe ser publicitado, no solamente que está vigente porque va a ser apelada y por lo tanto, hasta tanto no defina el Tribunal Superior de Justicia, no hay suspensión. No hay efecto suspensivo en el decisorio de la Sala 2, pero la Sala establece, a la vez que fija esto, mire, esto no se debe aplicar, hay que aplicar en todo caso el protesto, dice que los inmobiliarios, la obligación hacia ellos, de aclarar publicitariamente que deben establecerse estas condiciones y la posibilidad del protesto para los inquilinos, es decir, darle publicidad a través de la web, a través de carteles, es decir, informar al consumidor inquilino. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, que me parece que tenemos una telefónica. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernando Martínez. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Díganos. La consulta es la siguiente. Tengo un vecino, yo estoy, habitando un PH, hay una unidad abajo y una unidad arriba. El vecino de abajo está amenazando con hacer una ampliación sin autorización. ¿Qué manera tengo yo de evitar esto? Esa sería la consulta. Bueno, le agradecemos. ¿Hay algún amparo? ¿Hay algún tipo de
de medida que yo puedo hacer como para protegerme. Fernando, ¿dónde está ubicado el PH? Está dentro del ámbito... Perfecto, sí, dentro sí. del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Perfecto. Bueno, ¿tienen reglamento de copropiedad? Sí, tengo el reglamento de copropiedad. Esta persona lo que quiso es llegar a un arreglo conmigo, pero digamos que él quería hacer una reforma demasiado ambiciosa que yo no se lo permití, ¿no? Entonces ahora tengo miedo de que él avance igual, digamos, ¿no? Bueno, le agradecemos el contacto, ahora se la contestamos en vivo por el programa. Bueno, Perfecto, te agradezco mucho. No, por Hasta favor. luego. Casualmente la semana pasada hablaron de esto. Sí, Exactamente. Sí, ¿no? correcto. El 2069. Bueno, si hay reglamento de copropiedad, obviamente está bajo el ámbito de la ley de propiedad horizontal. Exactamente. Por eso iba justamente y la si pregunta. estamos hablando de una modificación, entonces, de quizás sobre partes comunes, pero que está beneficiando exclusivamente a un propietario, estaríamos hablando de la necesidad de la unanimidad. Exactamente. Obviamente, por lo que comentó Fernando, no se está planteando de esa manera, no se está evaluando de que se llame una asamblea ni nada por el estilo, con lo cual, bueno, tendría que tomar alguna acción legal a través de algún abogado. Claro, de un interdicto, como para Claro, cuando evitar... empiece la construcción, le Exactamente. recomendamos a Fernando, Sí. cuando empiece la construcción, inicie lo que se llama un interdicto de obra nueva. Obra nueva. Que debe Exacto. ser iniciado, debe ser presentado durante la construcción y no una vez terminada o estando por terminar. Igual no estaría de más, y creo que van a coincidir, que ante ya el conocimiento previo que él tiene, envíe una intimación al propietario, diciéndole previamente, bueno, ante las condiciones del reglamento y la normativa legal vigente, que se abstenga de efectuar cualquier tipo de modificación que pueda. Si tiene si tiene como al parecer indicios ciertos de que esto puede ser, sí, también que notifique al otro propietario, porque dijo que había tres. Que había uno arriba, exactamente. Que el otro también, porque el otro Y también. por lo que tenía entiendo, participar. no debe haber administrador, entonces Claro. va a tener que moverse. Con lo él. cual también podría aprovechar para eso, para llamar él mismo convocar a sus vecinos a una asamblea, notificándolo Exactamente. fehacientemente, a los fines de organizar ese consorcio, designar un administrador, poner en funcionamiento correctamente y de paso también tratar este tema. Claro, exactamente. Y quizás le convendría también, pero ya estamos hablando de un gasto, un acta de constatación previa, ¿no? Claro. Con un escribano para Cuando dejar inicien asentado. la obra. Sí, cuando inicien la obra o del estado actual también en que están. También que como está se el inmueble. encuentra ahora. Exactamente. Sí, claro, está bien. Y también que se una de los planos, en todo caso, si los tiene, si los puede conseguir, los planos del edificio. Como verá Fernando, es bastante arduo el trabajo que es tiene un que hacer. trabajito que hay que hacer, pero bueno, se puede. Obviamente que se puede. Pero bueno, yo creo que debería empezar por las cartas. Carta de documento. Sí, debería empezar por la carta de documento, a ver si con eso, cuál es el grado de respuesta que obtiene del otro lado, o por lo menos ya la va a poner sobre aviso de que alguna medida legal piensa tomar. Bueno, acá se comunicó telefónicamente que nos pasa Lucho, Delia de Belgrano, que por favor repitamos los datos del foro. Bueno, la página de internet www.forodeabogadosph.com.ar, o si no, nos encuentran en todas las redes sociales, que son en Twitter, @foroabogadosph, en Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Instagram, @forodeabogadosph, y por mail, forodeabogadosph@gmail.com. Si no, los teléfonos de acá de la radio, que es Radio AM 830, Radio del Pueblo, son 4371-7045 y 4371-7046. Y acaba de llegar otro llamado, Gloria de Almagro, que plantea un temita, ¿no? Tema mascotas. Se establece pero no se cumple. Bueno, acá habría que analizar un poquito qué dice el reglamento de la señora Gloria, pero bueno, sí, es otro tema que ya lo tratamos en otros... Sí, lo hemos tratado en uno de los primeros programas de... Le recomendamos a Gloria que lo puede buscar en YouTube, que está en nuestro canal de YouTube, que están todos los programas, y en el título de cada uno de los programas está el tema que tratamos, así que si lo busca, tiene que estar mascotas. Igualmente ahora vamos a ver de respondérselo. Ya que estás hablando de YouTube, vamos a recordarle a los oyentes, quizás no todos lo saben, que si tienen la posibilidad a través de suscribirse al canal, directamente van a recibir el programa. Exactamente. Como para que lo puedan ver cuando ellos gusten o quieran y enterarse de las novedades específicas que tratamos, como hoy estamos tratando el tema de la prehorizontal. Y el que no lo puede ver, no lo puede escuchar o ver en vivo, también lo va a poder ver repetido, puede ver toda la historia que tenemos desde noviembre a la fecha, están todos los programas.
Así que bueno, no sé, le respondemos a Gloria el tema de mascotas. Sí, el tema de mascotas es medio amplio, ¿no? Es amplio, pero ya hay casi una tendencia jurisprudencial a entender de que si la mascota no produce molestia, daños, no genera disturbios dentro del consorcio y marcando ciertas reglas de convivencia razonables, ¿no es cierto? Es decir, a ver, la mascota... En algunos edificios son un poco más complicados y dicen, bueno, las mascotas van por el lado de servicios cuando hay sectores de servicio y demás, y no... Bueno, eso por ahí habría que buscar la forma interna de armonizarlo. Pero digo, si la mascota no genera estos problemas y es tenida y digamos, cuidada como corresponde por el propietario, por el ocupante de la unidad, es muy difícil que un juez determine, aun cuando el reglamento lo prohíba, porque hay toda una tendencia nueva ya en los últimos años que además se fundamenta en disposiciones y garantías constitucionales y convencionales, porque esto está previsto también en algunas de las convenciones suscriptas por la República y que están incorporadas a la Constitución. Por lo tanto, ya casi en este tema... Bueno, pero cuando la mascota es complicada, o el dueño es complicado porque no cuida y no tutela bien. Porque a veces el problema es el dueño y no la mascota, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de las veces el problema es y hay muchos titular, casos, ¿no? el amo o el dueño. Las quejas más comunes son, obviamente, el dueño se va a trabajar todo el día, deja al animal encerrado, el animal llora, se la pasa llorando y se la pasa aullando durante todo el día. Hay olores, ¿viste? Olores. Yo he recibido quejas de departamentos de mucho nivel, poder adquisitivo, con 5 o 6 gatos dentro del departamento, y los olores son después importantes. También, por ejemplo, cuando ya el animal está muy viejito y qué sé yo, por ejemplo, el ascensor, que todavía lo hay, está recubierto en alfombra o en alguna cosa por el estilo, deja impregnado el olor dentro de lo que es el habitáculo. Claro, el habitáculo del ascensor. Sí. E inclusive alguna vez algún perro muy grande y muy, valga el término, fiestero, que cuando lo soltaron salió corriendo y a una señora que venía del supermercado se le tiró encima para jugar, pero la tiró y le rompió la cadera. Sí, claro. Bueno, ahí ya estamos... Un lindo juicio de daño. Claro. Contra el propietario, contra el consorcio. Exactamente. No solo contra el propietario, sino también lo querían entablar contra el consorcio, más la eventual denuncia penal por daño. Claro. Bueno, llega otra, esta llegó durante la semana, esta pregunta de la señora Raquel de Caballito, que si bien llegó durante la semana, la contestamos anticipadamente, porque la contestaron la semana anterior Héctor y Gustavo, si mal no recuerdo. Bien. La pregunta es respecto al artículo 2041, inciso F. Bien. Y dice, ya que si los reglamentos anteriores al nuevo código siguen vigentes, porque dice que se hace cargo de las cañerías. Hay una opinión que habla que, en primer lugar, se consideró que el Código Civil no ha derogado los reglamentos, hoy reglamentos de propiedad horizontal, no más reglamentos de copropiedad, que son contratos de adhesión y la ley y son la ley de cada consorcio. Aquí, donde, bueno, la pregunta de la señora particularmente va por las cañerías, ¿sí? Y esas famosas comas que hablábamos del artículo 2041 del inciso F, de si los cableados son solo los que van hasta la unidad o si las cañerías que conducen fluidos también. Sí, este tema justo lo tocamos en el programa anterior. Igual, a ver, hay algún par de cosas que quisiera dejar claro. Primero, que nunca nadie habló de que los reglamentos de copropiedad queden sin efecto. Exactamente. ¿Sí? Lo que por lo menos nosotros dejamos asentado es que el Código Civil es una ley de orden público, hay normas que son imperativas y en el caso que el reglamento de copropiedad en alguna norma disienta con el Código Civil, prevalece con el Código Civil, salvo que el mismo Código Civil dé la posibilidad de que el reglamento... De ir por el reglamento. De ir por el reglamento, sí, pero estamos hablando de cosas muy específicas, no de que el reglamento quede sin efecto. Particularmente lo que dice el inciso que habla la señora Raquel, es el inciso F, que dice las cañerías que conducen, van a ser todas partes comunes, ¿no? Correcto. Las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, coma, ahí está la primera utilización de la coma, y los cableados, coma, hasta su ingreso en la unidad funcional. Esa doble coma, o esa segunda coma en realidad, haría entender como que los cableados y los caños son hasta el ingreso de la unidad funcional. Personalmente yo entiendo que no. Yo entiendo que la última coma está de más.
A ver, hasta ahora digamos que dentro de las alternativas que uno ha tenido de hablar con colegas, en congresos, en reuniones... En distintas charlas en el Colegio de Abogados también. Claro, a eso voy. En comisiones, digamos que la interpretación en su gran mayoría casi uniforme es que las cañerías son todas comunes, mientras transmitan energía o fluidos. Exactamente. Incluso dentro de la unidad funcional. Obviamente, si bien este código ya tiene 4 años, a nosotros nos sigue sonando nuevo, y dado que el término de prescripción anterior es de 10 años, todavía tenemos fallos que se están basando en la ley 13.512 y no en el nuevo código. Exactamente. Es decir, en la medida que empecemos a tener fallos que de alguna manera hagan referencia a esto, seguramente van un poco más a aclarar el criterio. Yo un poco, no es que uno se pueda parar de los dos lados, pero bueno, yo creo que si hay algún margen de duda, me parece que cada uno tiene que tratar de interpretarlo. Nosotros tenemos un criterio que dejamos asentado, pero me parece que cada uno, lo tiene que interpretar, con el perdón de la palabra, en favor de sus propios intereses, ¿no? Es decir, el propietario o eventualmente el consorcio, según el lado que sea, de la manera correspondiente. Con las administraciones, por lo menos con las que yo tengo vínculo o conozco, todas la interpretan con el mismo criterio también. Es decir, todas las cañerías son comunes. Mientras los cableados hasta el ingreso a la unidad. Exactamente, y los cableados hasta el ingreso a la unidad. Sí, personalmente no solo opino lo mismo, sino que también las administraciones con las que trabajo tienen el mismo criterio. No sé, Jorge. Sí, coincido con ustedes. Bien. Bueno, no sé con qué continuamos. Si tenemos yo tengo otra pregunta que acaba de llegar. Bien, yo también tengo preguntas, pero vayamos con la suya, doctor Sebastián. Sí, supongo que están hablando de los encargados del edificio. Bien. Es cómo se procede para reducir las horas extras del encargado. Bueno, acá no tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando hoy, pero llegó la consulta, ¿no? Pero es un tema también de los que más consultas se reciben, ¿sí? Es decir, si bien es un tema, siempre es un tema también objeto de controversia doctrinaria, si se pueden quitar o no las horas extras. Yo entiendo en principio que es uno de los pocos rubros laborales que eventualmente el consorcio podría llegar a disponer. Hay un viejo fallo plenario que establece que así como las horas pueden ser ofrecidas por el consorcio, pueden ser tomadas por el trabajador sin necesidad de cumplimiento obligatorio, y de eso toman un poco ambas partes para considerar que las horas extras no necesariamente son un derecho adquirido. Inclusive, por lo menos yo las intervenciones que he tenido junto con es decir, uno de un lado y el sindicato del otro, el famoso sindicato de trabajadores únicos de la propiedad horizontal, el SUTER, ellos parten del mismo criterio. Inclusive nosotros hemos tenido en el Colegio de Abogados un digno colega, que era el doctor Segura, jefe de legales en su momento del SUTER, que también tenía el mismo criterio. Que es juez ahora. Que es juez ahora. Del trabajo. Exactamente. Bueno, yo entiendo que lo que obviamente hay que hacer es notificarlo por escrito, notificar a través de una carta documento al trabajador, explicar cuáles son los motivos por lo cual se produce a la reducción de las horas extras. Perdona que te interrumpa. Sí. Y también analizar previamente cómo estuvieron liquidadas esas horas extras. Claro, ¿no? Yo creo que ahí también va por ahí la cuestión. Si están liquidadas todos los meses la misma cantidad de horas extras durante un periodo, se puede llegar a entender un salario encubierto. Bueno, por eso, por eso hay que analizar bien todo. Hay que analizar la causística. El otro tema que también me parece que es importante y tienen que considerar, porque a veces quien toma la decisión no evalúa todo el criterio en conjunto, es que si tienen 3 o 4, que no puede ser menor, a veces sucede, 3 o 4 personas bajo relación de dependencia, le quitan las horas extras a uno y al resto no. Claro. Bueno, eso tampoco También, lo pueden hacer, porque ahí estaría implicando casi un carácter discriminatorio. Exactamente. Es decir, si el consorcio lo hace por una cuestión de economía, que puede ser, tiene que hacerlo un poco de manera uniforme, y tampoco puede quitar las horas extras a uno y dárselas al otro. Eso es claramente discriminatorio y por lo tanto ahí sí cabe la posibilidad del reclamo del trabajador. Básicamente me parece que sería, para haber horas extras debe haber necesidad,
Si no, no se otorgan. No es obligatorio, es facultativo, ya sea para una parte como para la otra, la asunción. Para el quite debe cesar esa necesidad, en parte o totalmente, y además lo que no puede haber es discriminación, como bien decía el doctor Griffith, es decir, no puedo sacárselas a un trabajador, pero se las mantengo en los mismos horarios, en los mismos días, a otro trabajador para reemplazar a ese que estaba haciendo las extras. Depende cómo estén liquidadas, no son un derecho adquirido. No son un derecho adquirido. Que la pregunta acá también. El caso que vos planteaste, donde las ves repetidas durante años, en la misma cantidad todos eso los meses, no me cabe duda que eso es salario encubierto, y eso va a dar derecho al reclamo, y creo que también va a producir la condena del consorcio. Y muchas veces también se confunde el tema que, muchas de las quejas es no solo lo que se está abonando de horas extras, sino que el encargado no las hace en una de esas. Ahí ya entramos en las facultades, hablamos de las facultades y las funciones del administrador. Ahí entramos en otro terreno. Personalmente estuve en ese programa y dijimos hasta el hartazgo el libro de órdenes. Creo que es fundamental el libro de órdenes para ese tema. Cual. Gustavo, ¿te llegó otra pregunta a vos? Tenemos acá algunas consultas. Y es la última porque ya estamos justitos de tiempo, ¿no? Vamos con la última. Renunció el administrador en el mes de diciembre. Consorcio Zona de San Martín. ¿Tiene obligación de rendir cuentas? ¿Qué documentación tiene que entregar? La consulta viene de Beatriz de San Martín. Bien. ¿Tiene que rendir cuentas el anterior administrador? Sí, obviamente. Todo mandatario, cuando termina su tarea, su función, su mandato, tiene que rendir cuentas, documentadamente, que significa que además de dar los numeritos a través de planillas o de papeles, debe agregar toda la documentación que respalde a esos números. ¿Y qué tiene que entregar? Toda la documentación del consorcio y todos los libros. Esa es una obligación del mandatario, porque está claramente establecido, además, en el Código Civil, y la función del administrador está dada como la de un mandatario en lo civil. Por lo tanto, esa es la obligación que tiene que asumir. Recordemos que los libros y la documentación son del consorcio, no del administrador. Correcto, ¿no? Y recordemos también que en este Código Civil tenemos establecidos qué tipo de libros son los que tiene que tener el consorcio y los que tendría que tener el administrador, cuáles son los obligatorios. Hay libros obligatorios que son los que establece el Código Civil, y eso seguro que los tiene que devolver, y también tiene que devolver los que no sean obligatorios, pero que el consorcio haya constituido. Perfecto. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Vamos a repetir las formas de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Si nos quieren buscar por Facebook como Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter como @foroabogadosph, en Instagram @forodeabogadosph, por mail forodeabogadosph@gmail.com, o si no en la página de internet www.forodeabogadosph.com.ar. Vamos a despedirnos, señor doctor Jorge Resqui Pizarro. Bueno, Sebastián, un gusto. Descubrimos un nuevo conductor de radio hoy. Sí. Es un por favor, inaugural, un día fundante para la radio argentina, para la radiofonía argentina. Me parece que era su profesión real. Claro, no voy a pagar la matrícula de abogado este año, me parece. Sí, tendrás que ir al Lícero o al COSAL directamente. Bueno, un saludo a todos, agradecido por estar aquí nuevamente, y también un saludo a Norma, que la extrañamos y seguramente dentro de un par de semanas la volvemos a tener, ¿ok? Bueno, Gustavo. Saludos a todos, un placer estar acá presente. Bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo nuevamente a Norma, que nunca la vine a reemplazar, simplemente es un ratito, así que vuelva rápido porque yo quiero estar sentado del otro lado. Y bueno, Lucho, muchísimas gracias por todo, un gusto. Departamento, hace más de un mes que lo llamo, no lo encuentro, se me viene abajo el departamento. A partir de este momento comienza